grabar la clase. Ya, ok. Comenzamos. Animation. Vamos a quitar el video. Voy a abrir un poquito el recuadro para que me vean bien. Ok. Esto obviamente más ratito, yo apenas termine la presentación, lo voy a subir a YouTube para que también lo puedan revisar. Y como les decía, lo de la prueba, se supone que mañana es la prueba durante todo el día, así aparte desde las 00 horas del día martes hasta las 00 o sea, prácticamente todo el día, 24 horas. Para que la puedan revisar, ahí dura 90 minutos la extensión de la prueba, desde que ustedes empiezan hasta que terminen. Pueden revisar el material, a eso me refiero, ¿cierto? Y respondiendo a cualquier duda, también estoy ahí disponible en el chat si sale algún error o qué sé yo que yo no haya detectado, ¿vale? Está revisada la prueba. El propósito entonces de la clase de hoy, como objetivo, ¿cierto?, específico de la clase, es repasar aquellos aprendizajes que ya hemos obtenido y hacer una previa de la prueba de la unidad 2, ¿ya? Esto para ustedes, esto se va a ir. Entonces les recuerdo, antes de empezar, a ver si se acuerdan de lo que era el artículo de opinión o de los elementos del género narrativo, van a quedar así como ellos. ¿Qué pasó? Ya, como no se acuerdan mucho, entonces vamos a retomar esas características, los propósitos de los artículos de opinión, qué son, para qué sirven, cuál es la intención, ¿cierto?, de escribir la insistencia de escribir estos artículos, por qué siguen apareciendo estos artículos de opinión en los periódicos, en los medios de prensa, ¿cierto? Vamos a ver un ejemplo en particular. Un ejemplo que lo tomé del día 22. De hecho, cuando hice la prueba, o sea, siempre espero hasta el último momento, pero entiendo que la idea de considerar textos también es que sean frescos, o sea, para ustedes que signifiquen, sobre todo los que tienen que ver con opinión, para que ustedes digan, está bien, es parte del contexto que estoy viviendo, lo entiendo. Ese es el fin, ¿ya? Entonces, claro, yo no me podía tampoco demorarme demasiado en hacer la prueba, por eso que el artículo que tomé es del día 22 de este mes, ¿ya? Por la fecha y la evolución del caso que se trata en ese artículo. Los elementos del género narrativo, lo que hemos visto, ojo, porque hay otros elementos que todavía no hemos visto concretamente. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora, y lo vamos a aplicar un par de ejemplos, en realidad 3 ejemplos, ¿ya? Otro recordatorio importante es que se encuentra vigente la tarea que está colgada en Google Classroom. Esta herramienta la vamos a ocupar paralelo a WebClass, en el caso de nosotros, ¿cierto? Para la asignatura de diferenciado, ¿ya? Está la tarea no es difícil, tienen que ver un video que dura como media hora más o menos, un poquito más. Es un reportaje, es como un reportaje, más que es como un reportaje documental, una cosa así. Bueno, es un texto, ¿cierto?, que mezcla el retrato periodístico, pero desde una perspectiva en particular, en la que ustedes también van a tener que hacer carne, pues van a decir, oh, chuta, está pasando esto. Ojo con Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que es el hombre más rico del mundo en este momento, gana 13 millones de dólares al minuto, por minuto, una cosa así. Abismante la cantidad de plata que tiene ese sujeto. Y solamente, claro, aprovechando estas circunstancias, ¿cierto?, de los datos que manejan y vendiendo cosas también, obviamente. Inteligente el hombre. Entonces, claro, ahí hay un problema ético que encierra, ¿cierto?, el documental o reportaje, y en base a eso, ¿cierto?, ustedes tienen que hacer como una crítica, y eso es toda la tarea. Ahora, cualquier cosa que necesiten también pueden ir consultando, ¿cierto?, por chat, por WhatsApp. Ojo con el tercero medio C, que yo no le estoy haciendo clases directamente por Zoom, ¿cierto? Pero son los que más han respondido a esa tarea.
a diferencia del tercero A, que no ha respondido muy bien todavía, y el tercero B, que está respondiendo medianamente todavía. Entonces, ponerse las pilas con eso de ir haciendo esta tareita, que no es difícil, es para nada difícil, solamente tienen que poner atención y responder, comentar, ¿cierto?, con su propia opinión de lo que entendieron y lo que se va gestando, ¿cierto?, en este reportaje documental. ¿Ya? Ok. Entonces, la primera parte, el artículo de opinión. Vamos a hacer como bien, bien sintético. Esto, como les digo, va a quedar grabado para que lo vean en YouTube después y lo utilicen como apuntes para su prueba. ¿Ya? Características y propósito. ¿Qué características tiene? ¿Cuál es el propósito? Básicamente la estructura no es muy analizable desde el punto de vista, ¿cierto?, de la tipología, porque es reconocible, aunque ahora, digamos, el uso de plataformas web, en los periódicos, en las revistas, ¿cierto?, qué sé yo, los artículos como que pierden esa idea de la columna, y pues son páginas ahora, por así decirlo, justo junto con la publicidad misma del medio o de la que ellos, ¿cierto?, se nutren para poder subsistir. Pero la idea, ¿cierto?, de un texto argumentativo en los medios de comunicación que buscan informar, entre otros propósitos, es más o menos el mismo, sino exactamente el mismo, ¿ya? Así que con las características podemos ser un poquito más flexibles, pero con el propósito no. El propósito es siempre ¿cierto?, de entregar una opinión acerca de algo que está sucediendo. Como por ejemplo, Paula Arrieta Gutiérrez, ¿cierto?, escribe este artículo de opinión, o columna de opinión, en el concierto, creo que, si no me equivoco, del medio, acerca del caso de Antonia Barra, la justicia y la voz de las mujeres, así lo titula. Paula Arrieta es la señora que está aquí, por si acaso, ella. Paula es, dentro de su currículum, ella es como vinculada con el mundo de las artes, con el mundo, ¿cierto?, del feminismo también, a propósito. Es una artista, ella es profesora, artista, que es cierto, está licenciada, tiene magísteres por aquí, por allá, y un montón de exposiciones a su haber, un currículum bien nutrido desde el punto de vista artístico, sabe de lo que habla, pero el tema no es el arte, pues. Entonces parece ser que su autoridad no cabe, digamos, con el tema. Sin embargo, desde la perspectiva en la que toma el tema, es donde nosotros tenemos que entender, ¿cierto?, su autoridad. ¿Ya? Ok. Todos cachan de qué se trata el caso de Antonio Barra, o sea, no tengo que explicarles tampoco eso, aunque vamos a ver el detalle, ¿cierto?, de qué contiene este artículo. Es el mismo artículo que sale en la prueba, por si acaso. Entonces tenemos identificada el carácter del texto, ahí nos dice inmediatamente que es un texto de opinión. Generalmente pasa eso, ¿cierto?, de que se nos dice en el encabezado de la página, ¿cierto?, del mismo artículo, que es una columna, que es un artículo, que es un texto de opinión. Se nos prepara como lectores a que lo que vamos a leer no es algo concreto exactamente, ¿cierto?, sino la opinión de una persona, se individualiza a la persona, ahí están los datos, ¿cierto?, del articulista, está la fecha y el título del artículo que nos permiten contextualizar de qué va a opinar, o sea, saber de qué está diciendo, más o menos cuándo lo dijo, porque es importante también saber el cuándo, porque se supone que un hecho noticioso del que se nutren estos articulistas puede evolucionar. Ponte tú que, no sé, porque que no se cumpla, digamos, lo que pide aquí la articulista, por ejemplo, o que se cumpla. Entonces, una de las puede pasar, ¿cierto? Y el carácter del artículo puede variar, o sea, no sé, o a lo mejor el artículo hizo mella en las personas que tienen que tomar la decisión de tomar preso a Martín Pradena, en este caso, ¿cierto? Leyeron el artículo y dijeron, no, sí, tiene razón, la articulista, voy a considerar su posición, su defensa, ¿cierto?, sin ser abogada de la familia de Antonia Barra. Pero parte, digamos, del contexto en el que se marca este hecho, pues, es considerar todas las voces también. No es menor. Un buen juez lo haría.
Entonces tenemos el texto, un extracto del texto, a propósito, que nos permite entender el contexto de... aquí tenemos dos elementos que son importantes de reconocer. Este creo que es el segundo párrafo, si no me equivoco. En el segundo párrafo ya se indica a propósito de qué se trata el texto, de lo que yo voy a opinar. Entonces hace un preámbulo, dice las noticias sobre el juicio de Pradenas, a propósito de los niveles de altísima violencia que vimos en la formalización de ayer. Se entiende que esta formalización fue transmitida o está ahí disponible, ¿cierto?, para que las personas la puedan ver, o la puedan seguir, digamos. Hay una cobertura mediática importante del caso, porque el caso trascendió mediáticamente, incluso a nivel internacional. Bueno, ahí se puede ver, ¿cierto?, los detalles de lo que ella también vio. Se supone que todos vimos y ella vio también. Y a propósito de eso, ¿cierto?, ella va ahí como descolgando su propia opinión. Por ejemplo, diciendo, usando artículos, adjetivos. Por ejemplo, abiertamente, el discurso abiertamente misógino del abogado defensor del acusado. Decir misógino es agregarle un condimento personal a entregar su opinión, ¿cierto?, acerca de lo que fue el discurso del abogado defensor. Dice, desestimando cada una de las repercusiones de una violación y naturalizando todas las dinámicas que han perpetuado la violencia de género, por ejemplo. Ya, eso es opinión. Pero más adelante nosotros nos encontramos con esto. Dice, y bueno, que pone como máximo valor de nuestra sociedad la reputación del hombre. Aquí habla, ¿cierto?, de que el tipo es o tiene una conducta intachable, o había tenido una conducta intachable, ¿cierto? E incluso el abogado dice que es un tipo encachado y que como que no necesitaba de este tipo de escándalo, por así decirlo. Entonces, claro, hay un desprecio, dice, un carácter patriarcal, despreciativo, dice, a propósito. Haciendo también un juicio valórico, y eso es una opinión. No es, perdón, y dice, y no es que la reputación de un hombre valga más que la de una mujer, que eso ni siquiera se puede comparar, sino que vale más que una vida. Y aquí la opinión es como bien centrada a propósito de lo que se está juzgando, básicamente, ¿cierto? Porque aquí es la palabra de una mujer contra los hechos, que son indesmentibles. Ok. Más adelante, ella en el mismo texto personaliza, digamos, la información, el hecho. Ella como que lo hace vivencial. O sea, lo pasa a través de su persona, de su impresión. Y utiliza en este párrafo cortito, ¿cierto?, en este extracto cortito, dice, a propósito, dos circunstancias personales me han acompañado a esta noticia. El trabajo que estoy realizando, y ahí habla en primera persona de ella misma, ¿cierto?, hace un rato sobre la artista cubana Ana Mendieta y la lectura un poco obsesiva de la escritora Siri Uspel. ¿Se entiende? Entonces aquí ella toma esto de lo que ella misma, la autora del artículo, está viviendo, está trabajando, ¿cierto?, de su cotidianidad, y lo compara con el caso, ¿cierto?, de la Antonia Barra, para poder componer este artículo. O sea, ahí se entiende, digamos, cuál es la autoridad que tiene la autora, valga la redundancia. Más adelante nos obliga, ¿cierto?, a indagar, porque yo la verdad no conocía a Sirius, pero no me sonaba por ninguna parte, ¿cierto? Generalmente ella es una escritora, ay, bueno, un carrilazo, creo que es estadounidense, no estoy seguro, porque ella está casada con Paul Auster, que es un autor, creo que estadounidense, si no me equivoco, canadiense. Bueno, pero se supone que en el país donde ellos viven, generalmente la mujer adopta el apellido del hombre cuando se casa, ¿cierto? Entonces ella debería ser Siri Auster. Sin embargo, ella mantiene su apellido. De hecho, en los medios de comunicación permanentemente la indican, o sea, para poder saber quién es, dice, es la esposa de Paul Auster. Como que fuera menos importante lo que ella hace, que es más importante ser la esposa de un escritor más conocido, entre comillas, ¿cierto? Ahora, claro, eso es culpa también de nuestras predilecciones. De hecho, menciona en este texto
menciona a Siri Oswald, ¿cierto? Justamente por eso mismo, porque nosotros como lectores masculinos, me incluyo, generalmente elegimos no por género, sino por un tema de complicidad, no sé, leer autores masculinos. Entonces como raro, es como raro eso. Las mujeres generalmente como que buscan lecturas femeninas, los hombres como que buscamos lecturas masculinas, entre comillas, ¿cierto? Entonces, difícil hacer el ejercicio de empatía en el tema del que se trata en este párrafo. Difícil ponerse en los zapatos de otra persona si no somos capaces de ver desde la complicidad, ¿cierto?, de una lectura, eso que vive la otra persona. Y los autores masculinos, como dice el texto, tampoco hacen ese ejercicio. No, generalmente sus narradores no son hombres. O sea, perdón, no son mujeres, son hombres. Autores masculinos, narradores hombres. Y la autora femenina, narradora puede ser hombre o mujer. Entonces, eso es lo que acusa aquí Siri Oswald. Y eso, ese ejercicio, ese fascinante ejercicio de leer, contesta a ella, ¿cierto? Que mientras lo haces, estás poseída por la voz del otro. Como nosotros no hacemos esa transmutación o empatía, ¿cierto? De género, entonces difícilmente podemos entender lo que vive la mujer, una mujer desde el punto de vista, ¿cierto? De esto de una violación, por ejemplo, o esto de, de los traumas, ¿cierto? La perspectiva de una mujer en sí. Entonces, claro, no, ahora, ¿cuál es la autoridad para decir, Silvia Oswald decir esto y de tomar la articulista este detalle, esta información y buscar una validez perdón, en su artículo, en la defensa, ¿cierto?, del caso de Antonia Barra, es porque en eso está la tarea, ¿cierto?, de que no obligue a indagar. Entonces, uno como lector dice, bueno, tengo que saber quién es ella. Y indago y me encuentro con que Silvia Oswald es una autora, es escritora, tiene escritora de artículos, digo, me refiero, también tiene una serie de títulos a propósito vinculados con la psicología, con la filosofía, neurociencia, entre otros. Entonces, hay una persona que sí sabe, entiende, digamos, el comportamiento humano en general. Entonces, al escribir sobre eso, está escribiendo sobre alguna materia que ella maneja. Y la articulista, al considerar este texto y considerar esta autora, también está haciendo el mismo ejercicio. Está buscando una validez a partir, digamos, de los conocimientos de su cita, que es Siri Austin, ¿cierto? Ok. Entonces, lo sigue mencionando a lo largo del artículo. Me salté un buen trecho. Dice, anoche revisaba otra entrevista que le hacen a Siri en la que se le preguntaba por qué creía que los hombres no leían a escritoras mujeres. Y sucede que lo fascinante del ejercicio de leer, contesta ella, es que mientras lo haces estás poseída por la voz de otro. Esa voz se mete en ti y te toma por completo. Y para un hombre heterosexual resulta tremendamente incómodo, hasta humillante, ser tomado por la voz de una mujer, aun cuando está escrita desde la perspectiva de un hombre, como de hecho ella lo hace en todo cuanto amé. Creo que aquí radica la raíz del problema. Y ahí nosotros nos llegamos a la parte esencial del texto, que vendría a ser la tesis. Mientras sigamos habitando precariamente una sociedad masculina que se resiste a ser tomada por estas voces, la de Mendieta, el caso de Ciudadana Mendieta es un caso bien mediático que acaparó, digamos, la prensa internacional, un asunto bien escabroso y derechamente bastante, por decirlo así, bien irresponsablemente, bastante extraño, ¿ya? Ahí hay un tema que tienen que considerar también investigar Ana Mendieta. Bueno, la de Oswald, la de Antonia y la de cada una de las mujeres acalladas, invisibilizadas, seguiremos obligadas a juntar rabia y masticar el polvo por cada vida perdida, por cada sueño truncado. Y eso no solo es insoportable, sino éticamente inaceptable. Esa es más o menos la opinión centrada de esta autora. Si se dan cuenta, está básicamente al final. O sea, no estamos haciendo una réplica de la tesis que se haya mencionado al principio, sino una construcción
¿cierto? Hay una contextualización, unos argumentos, unos elementos, ¿cierto? Que ella va considerando como particularidades y finalmente, que son parte de los argumentos, y finalmente, ¿cierto? Una tesis, que es la que nosotros vemos al final. O sea, la estructura sería argumentos hacia una tesis. Esta estructura, si nos vemos desde el punto de vista argumentativo, responde, ¿cierto? A una estructura inductiva. Ahora, la diferencia entre un razonamiento deductivo e inductivo está esencialmente en el orden de las premisas. Cuando las premisas, ¿cierto? Son generales y se llega a un caso particular, entonces hablamos de deducción. Generalmente lo que hacen los médicos, ¿cierto? Los policías que toman evidencias de distintas partes, ¿cierto? Y después toman una decisión en relación al caso, que vendría a ser esto es lo que vendría a ser, digamos, el caso, ¿cierto?, de este artículo en particular. Claro, se toman muchas evidencias generales y se llega a un propósito, ¿cierto?, a un propósito puntual que sería la tesis. Y al final, lo inductivo sería, ¿cierto?, de que se toman estas particularidades y se generaliza la información, o sea, generaliza la tesis, ¿cierto? Aquí tenemos dos ejemplos para lo deductivo y dos ejemplos para lo inductivo. Ahora, ¿qué validez tiene lo deductivo? La validez es inmejorable desde el punto de vista, ¿cierto?, de que lo que se está entregando no resiste mucha duda, ¿cierto? De hecho, claro, bueno, se puede jugar con estos ejercicios de lógica, pero la limitación es que no nos aportan una nueva información. Esa es una limitación que tiene el modelo deductivo. A diferencia del inductivo, que la validez se puede mejorar, ¿cierto? Que puedo generar ya un diálogo y establecer, ¿cierto?, en conjunto una premisa más como contundente, perdón, una tesis más contundente, una teoría incluso, pero una ley más adelante, desde el punto de vista filosófico, así me refiero, o físico, qué sé yo, o científico. Y siempre está la posibilidad, y está abierta siempre la posibilidad de que se entreguen nuevas informaciones, nuevos datos. ¿Ya? Entonces esto como que está en construcción y está como que a partir de todo lo que se ha construido se puede precisar alguna teoría que, que tiene cierta relatividad de validez. Ok. Para ir cerrando el tema de los artículos de opinión, esa información que tiene que ver con el modelo deductivo e inductivo, también lo vamos a ir trabajando más adelante. Para que no les quede así, ¿qué es eso? Tiene que ver mucho con filosofía. Entonces, en la medida que vayan madurando también los conceptos filosóficos de lo que trabajen con el profe Geria, también vamos a ir trabajando desde el punto de vista discursivo en la argumentación, sobre todo, en los elementos que tienen que ver con la inducción y la deducción, cómo se construyen los argumentos. Ya, ok. Decíamos entonces tres cositas. Los artículos de opinión expresan la opinión de una persona calificada sobre un hecho noticioso trascendental o de conocimiento público, o sea, que todo el mundo pueda manejar y entender de qué se trata. El caso de Antonio Barra cumple con esa premisa, ¿cierto? Todos sabemos más o menos de qué se trata el caso, tenemos nociones de lo que sucedió, digamos, y cómo se ha ido manifestando el juicio, que todavía está en curso. Por eso digo, hasta el 22 no se sabía, digamos, que Martín Pradenas iba a ser detenido por el tema, digamos, de ser un sujeto peligroso para la sociedad, ¿cierto? Una prisión preventiva. Luego se individualiza el texto, ¿cierto? El articulista columnista se hace responsable de sus dichos. Ella asume, ¿cierto? Yo soy, y de hecho pone su rostro, pone su nombre. Se entiende que es independiente esta opinión del medio de que sale publicada. ¿Ya? Ahora, los medios importantemente deben facilitar, de manera importante de este detalle, ¿cierto? Deben facilitar que hayan distintas opiniones
en su planilla, podríamos decir, para que la gente también entienda que el medio no se carga para un lado político o para un sector en particular de la realidad, sino que busca, ¿cierto?, la pluralidad, o sea, que todos puedan participar, que se entienda como un medio abierto y hospitalario, digamos, a todas las opiniones habidas y por haber. ¿Ya? Puede haber, por ejemplo, en el mismo texto, en el mismo medio, la opinión de una persona que defienda a Martín Cadenas, por ejemplo. Puede ser, no sé. Si alguien se atreve a hacer eso. Ok, dice, a pesar de ser unidireccional, es decir, que está escrito desde la articulista para nosotros, un artículo llama a interactuar con él. O sea, nosotros lo leemos y procesamos la información, no solamente desde el punto de vista de entender lo que se está diciendo, sino también la idea es que nosotros nos formemos una propia opinión. Digamos, oh, sí, ¿verdad? Yo, por ejemplo, eso de la Sirius me hace carne, pues dice, ¿cómo? Sí, pues, ¿verdad? De hecho, veo mis libros y tengo re pocas autoras mujeres. Entonces ahí tengo una tarea pendiente para cambiar. Sin embargo, tengo varias autoras femeninas que son de mi predilección, pero no las tengo aquí en evidencia. Si alguien viene de visita a mi casa, no va a encontrar muchos libros, ¿cierto?, de autoras mujeres. Y sí, más de hombres. Eso es raro. Tengo que arreglar eso. Es un juicio personal. Eso hizo el artículo en mí, por ejemplo. Así cada uno va a tener una opinión también diferente. Y es a propósito de que los artículos, como textos argumentativos, buscan que nosotros como lectores, como receptores, ¿cierto?, tengamos una opinión también formada acerca de eso. ¿Ya? Bueno, en la segunda parte de esta clase especial de repaso, vamos a hablar de los elementos del género narrativo. Los elementos del género narrativo ya lo hemos revisado, son narrador, personaje, ambiente, tiempo y focalización. Y aquí considera también estilo, que se me olvidó mencionarlo, pero el estilo también es reconocible. ¿Ya? Ok, vamos a ir. Ok, el primer texto que vamos a revisar se llama El gesto de la muerte, de John Cousteau. El texto dice lo siguiente. Un joven jardinero persa dice a su príncipe, sálvame, encontré a la muerte esta mañana. Me hizo un gesto de amenaza, así como, esta noche, por milagro, quisiera estar en Isfahan. El bondadoso príncipe le presta sus caballos. Por la tarde, el príncipe encuentra a la muerte y le pregunta, esta mañana, ¿por qué hiciste a nuestro jardinero un gesto de amenaza? Y la muerte le dice, no fue un gesto de amenaza, sino un gesto de sorpresa. Pues lo veía lejos de Isfahan esta mañana y debo tomarlo esta noche en Isfahan. O sea, no le hizo así, sino que le dijo, qué raro. Una cosa así. No, tiene que haberle hecho un gesto así como que el jardinero lo interpretó mal. Ok. Tenemos entonces un narrador que es omnisciente, está en todas partes, está en Paham, está con el príncipe, está con la muerte, sabe lo que le dijo, sabe todo, tiene conocimiento, ¿cierto? Sabe, digamos, de lo que le va a pasar al destino, ¿cierto? De este jardinero. El ambiente es Ispahan, lo dice ahí un joven jardinero persa. Ispahan es una ciudad de Irán, entonces nosotros tenemos que imaginarnos así como un ambiente tipo Aladino, una cosa así, por la época en la que puede estar inventado el texto también. El ambiente es la suma de espacio y espacio físico, psicológico y social, ¿cierto? Entonces como un reino, si él es jardinero, el príncipe, ¿se entiende? Que están en un palacio, porque el jardinero trabaja en el palacio del príncipe, ¿entiendes? Y hay un tono de suspenso, ¿cierto? A propósito hay una ironía también, si ustedes quieren verlo, más allá en el aspecto psicológico. El tiempo pertenece a el relato, el tiempo. Hay una disposición en el relato de contar la historia, ¿cierto? Dice, cuando esta mañana el príncipe le pregunta a la muerte, ¿por qué hiciste a nuestro jardinero un gesto de amenaza? Está haciendo como un flashback, ¿cierto? Y eso es analepsis, o sea, un uso anacrónico del tiempo, o desordenado para que lo entiendan. La focalización es cero porque el narrador no tiene un punto de vista en particular, no está en ninguno de los personajes, es un narrador que está desde afuera. Y el estilo vendría a ser directo porque se reproduce el diálogo, ¿cierto?, de los personajes de manera concreta. Tal cual, así como
copiar y pegar. Transcripción textual de los diálogos. ¿Ya? La muerte está así como... ¿Qué onda? Algo así, como desorientado. Este podría ser también a propósito del ambiente, una suerte como de incertidumbre, de desorientación. Ok, ese es el primero. Segundo caso, el mensaje de Thomas Bailey Aldrich. Son textos bien cortitos, en todo caso. De hecho, vamos a llegar al texto literario más breve de los textos literarios que se puedan conocer. Bueno, este dice, una mujer sentada sola en una casa. Sabe que no hay nadie más en el mundo. Es como Soy Leyenda, una cosa así, pero versión femenina. Todos los seres han muerto. Dice, todos los otros seres han muerto. Y golpean la puerta. O sea, que así como, ¿qué? Pues bueno, depende. Si ella a lo mejor está esperando a alguien o tiene la esperanza de que haya alguien vivo, sería como un sentimiento de alegría. Ahora, si no espera a nadie, porque sabe que es improbable que haya alguien vivo, entonces sería un gesto como el de la actriz aquí. El narrador también es omnisciente. El ambiente es una casa, lo dice el texto, dice sentada sola en una casa. No dice qué tipo de casa, pero entendemos que es una casa. Y por el hecho, ¿cierto?, de que está sola, está desamparada, ¿cierto? Y hay una sorpresa al sentir el golpeo de la puerta. Puede ser que algo golpee a la puerta, ¿no? Pero dice golpean a la puerta. Entonces involucra la acción consciente de otro ser, a pesar de que todos están muertos. Pues son fantasmas. Entonces la sorpresa puede ser cualquier cosa. Da lo mismo. Pero alguien golpea la puerta. O algo golpea la puerta. Una extraterrestre. Bueno, o la vienen a buscar a ella. No, la muerte, como salía en el texto anterior. El tiempo es el tiempo de la historia. El hecho de la narración está ordenado de manera no cronológica, pero sí está ordenado. Ya sucede, a lo mejor sentada, golpea en la puerta. ¿Se entiende? No hay un flashback, no hay un juego, ¿cierto?, de transposición del orden de las cosas, ¿cierto?, como sucede. Está ordenado. Una mujer está sentada en la puerta, está sentada en la casa, sabe que no hay nadie más, está haciendo como conciencia de eso y de repente golpea la puerta. La focalización es cero porque el narrador es omnisciente. Siempre que el narrador es omnisciente, la focalización es cero. Ahora, ¿cuándo cambia la focalización? Cuando el personaje, eh, cuando el narrador es personaje, está dentro de la historia, o cuando el narrador está fuera de la historia, pero de manera objetiva, ¿cierto? Contando solamente lo que puede ver, como el caso que vamos a ver a continuación. El estilo en este caso es indirecto, como no hay diálogo, solamente hay una reflexión acerca de lo que está pasando, entonces no hay una reproducción textual de lo que pudo haber dicho la tipa, ¿cierto?, a propósito de que golpearon la puerta. Pero, golpearon la puerta, ahí lo dejo. Ok. Y el tercer texto que vamos a revisar se llama El dinosaurio. Entonces voy a poner un poquito de... que es de un autor guatemalteco que se llama Augusto Monterroso. O se llamó, porque ya. El texto dice lo siguiente. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Son 7 palabras. Eso es todo el texto. Ahora, si se dan cuenta, el texto no tiene como un preámbulo y no tiene una conclusión. Es como que estuviera contado desde un punto intermedio de la historia. Hay una alteración, inmediatamente yo percibo que hay una alteración en el orden de la narración. ¿Ya? Ahora, el dinosaurio, si yo voy a ver qué pasó aquí, puede ser cualquier cosa. O sea, el dinosaurio puede ser literalmente un dinosaurio, o sea, un cavernícola, estaba en su cueva, si es que existiera la interacción entre humano y dinosaurio. Los científicos dicen que no, pero ponte tú que es un viajero en el tiempo o un cavernícola de avanzada que de repente está ahí durmiendo y despierta y todavía está el dinosaurio afuera esperando para comérselo. O está en el Parque Jurásico, por ejemplo.
y como la película, ¿cierto? Entonces, algo parecido. Hay un parque jurásico, revivieron los dinosaurios y el tipo fue para allá y se escaparon y todos se murieron y él quedó ahí inconsciente, entonces despertó y el dinosaurio todavía está ahí esperando para comerse. Puede ser eso. Puede ser también que el dinosaurio sea un dictador, por ¿cierto? El tiranosaurio, tirano. La idea, ¿cierto?, de que hay un tipo longevo, un viejo, ¿cierto?, que esté gobernando con fuerza y con temerosidad hacia la población. Entonces, puede ser que sea un líder de la resistencia o una persona que haga resistencia al tirano y diga, chuta, todavía está el tirano aquí. Entonces, cada día que despierta, el viejo todavía está ahí, bueno, que ya Fidel Castro está muerto, pero imagínense a alguien que durante sus 60 años de gobierno, 40 años de gobierno que tuvo Fidel Castro al mando de Cuba, ¿cierto? Entonces todos los días despertaba y todavía está el dinosaurio ahí en el poder. Ahora está en hermano. Okay. También puede ser, yo me imaginé así como un niño que fue a un concierto de Rolling Stone con su papá, por ejemplo. O con su abuelo, que sería como más adecuado, porque Mick Jagger cumplió 77 años antes de ayer. Claro. Entonces era un dinosaurio del rock. Entonces y fue al concierto de Rolling Stone con el abuelo, cuando se podía ir al concierto, y se quedó dormido. Entonces, cuando despertó todavía estaba el dinosaurio ahí bailando en el escenario. Puede ser eso igual. O algo más contemporáneo a nosotros, más como de nuestra realidad. El tipo estaba en una clase o haciendo una tarea y se le cayó el internet. Entonces quedó dormido esperando que volviera el internet y aparece este monito, ¿cierto? Este dinosaurio que no hay internet, sin conexión a internet. Entonces se quedó dormido esperando que llegara la señal y cuando despertó, todavía el dinosaurio estaba ahí. Puede ser también. Bueno, como sea. Hay un narrador, y aquí hay un narrador, pero pueden ser dos narradores. Por ejemplo, alguien que esté mirando lo que está sucediendo como un narrador objetivo, o puede ser un testigo, porque está ahí, el tipo estaba despierto adentro de la caverna, por ejemplo, o en el recital, cuando el abuelo está contando la historia, ahí está el recital, el niño estaba así que dormido, imagínense la bulla, pero los chicos van con unos audífonos especiales. Entonces está viendo a su nieto que está durmiendo y de repente despierta y el dinosaurio para él todavía está ahí. Puede ser. Entonces puede ser un narrador testigo. Esta es la magia de este cuento. No, un microcuento. Puede tener dos tipos de narradores. Entendiendo que hay estos dos tipos de narradores, podemos entender inmediatamente que hay dos tipos de focalización. Si fuera un narrador testigo, si ustedes deciden ser que este es un narrador testigo, la focalización es interna, porque está participando de los hechos. Ahora, si el narrador es un narrador objetivo, está fuera de los hechos, está viendo lo que está sucediendo, sin participar de ello y sin tener mayor o darnos mayores nociones acerca de lo que piensan o sienten los personajes, no nos dice exactamente quién es el dinosaurio, ni quién es el que despierta, ni por qué está durmiendo, ni nada por el estilo. Entonces es un narrador que se limita solamente a contar lo que está viendo, la focalización sería externa. El estilo de indirecto, no hay ningún diálogo, solo despierta, el dinosaurio está ahí, y el tiempo parece que es analepsis, porque hay una alteración del relato, como que nos muestran una parte solamente de la historia completa que vendría a ser, ¿cierto?, el por qué se quedó dormido y quién es el dinosaurio y qué va a pasar después, cuál es el desenlace de esta historia. ¿Ok? Entonces hay una analepsis. Si lo vemos desde el punto de vista de la disposición, eh, aquí hay una disposición artística con respecto al texto. Y la historia se nos está contando, en el caso del dinosaurio, se nos está contando en el medio de los hechos. Entonces, no sabemos, por ejemplo, por qué el ad hoc, ¿cierto? No sabemos, porque si la historia estuviera contada en el inicio, nos contaría que Juanito, el cavernícola, estaba arrancando del dinosaurio, se cayó, se pegó en la cabeza y quedó inconsciente. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Entonces, ¿qué hizo Juanito? Salió corriendo y el dinosaurio igual lo alcanzó y se lo comió. No está esa historia así contada. Entonces nos cuenta solamente una parte de ella y nosotros como lectores tenemos que completar. Ese ejercicio, o sea, disposición del relato, es in media res, o en medio de la cosa. ¿Ya? Ahora, hay textos en los que se cuenta la historia desde el final. Y nos dicen, ¿cierto? Yo voy a contar mi historia de cuando
era joven. Entonces, me voy a remontar al año 1800, y se dan para atrás, ¿cierto? Pero cuentan desde la vejez. O hay novelas como En el túnel, donde el tipo está en la cárcel y va a contar la historia de su crimen, porque está en la cárcel, ¿cierto? Entonces se remonta al inicio de los hechos, pero desde el final. Y películas pues, también que hemos visto tienen esta construcción. Y otras que están ordenadas. Ahora, generalmente si la historia está contada desde el inicio o a ovo, entonces generalmente estos relatos serían, si están ordenados así, ¿cierto? Desde el a ovo, serían entonces coincidentes con el tiempo de la historia y no una disposición del relato. Bueno, para ir cerrando, y aquí después de esto yo voy a abrir para que ustedes me hagan consultas. Está a partir de las 00 de hoy día, ¿cierto? La prueba disponible para que ustedes la puedan hacer en webclass. Cualquier duda, ustedes saben, aquí estoy, ¿cierto? Disponible en WhatsApp, no hay problema. Y para responder a la tarea del comentar críticamente un documental de Amazon y el uso de datos, ustedes tienen que ingresar a Classroom, que las invitaciones ya fueron cursadas. Así que vean su correo electrónico, revisen eso, ingresen, revisen tutoriales, porque yo igual no sé cómo lo ven ustedes el Classroom. Entonces voy a simular eso para poder ayudarles también si tienen alguna duda, ¿ya? Para ver cómo ven ustedes el Classroom en particular. Mi hija lo usa de pre-kinder y les manda la tarea y los videos y todas las cosas por ahí de las clases. Así que es una buena plataforma, una buena herramienta. Lo veo así. La idea es que nos acerquemos más y no nos alejemos tanto, digamos, de lo que hacíamos en clases normales. Ok, cualquier duda, entonces, muchas gracias por su atención. Cualquier duda que ustedes tengan, ya saben, profe.keno, mi WhatsApp no lo voy a poner aquí porque no me muero. Solamente ustedes. Ok, y nos estaríamos bien. Eso sería. Dejo de grabar para que ustedes me hagan todas las consultas que quieran hacerme. ¿No?